Ok. Buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a la segunda jornada de Archivos y Manuscritos Modernos. Por este día tendremos solamente una mesa y una conferencia de cierre a cargo de Graciela Goldschluck. En esta mesa tenemos a tres invitadas, o sea, dos invitadas y una invitada. A propósito de temas diversos, los voy a ir presentando a cada uno de ellos. Presentación, luego ustedes hablan y así vamos avanzando para no interrumpir. Para quienes tengan preguntas o comentarios o quejas o lo que quieran decir, va a estar hacia el final de la presentación. Vamos a dejar que los tres presenten y al final levanten la manito. Hay una manito virtual por ahí, si no lo pueden escribir en el chat y yo le transmito a los ponentes, pero la idea es que intervengan ustedes a voz alzada. Vamos a dar inicio a la presentación con Carolina Repeto. Es doctora en Letras por la Universidad Nacional de La Plata y magíster en Literatura Latinoamericana y Española por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como profesora en las cátedras de Literatura Europea e Introducción a la Literatura de la carrera de Letras y como investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Misiones, Argentina. Entre sus publicaciones se encuentra El juego infinito sobre los manuscritos de Trento de Leonidas Lamborghini. El título de su presentación es Reescrituras y refracciones, la actividad autotraductora en los borradores. Bienvenida, Carolina. Hola, ¿sí me escuchan bien? Buenos días, muchas gracias ante todo a Bernardita y a Gastón por la invitación. Veo mucha gente que no veía hace mucho tiempo y me da mucha alegría verlos y verte también a vos, Graciela. Así que bueno, voy a empezar con mi ponencia. El título, como decía Gastón, es Reescrituras, refracciones, la actividad autotraductora en los borradores. Esta propuesta se apoya en todos mis trabajos previos por mí realizados en grupos de investigación a partir del 2000, pero sobre todo desde 2011 trabajando con manuscritos de Leonidas Lamborghini desde la aproximación de la genética textual. Me centro aquí en este trabajo, en esta multiplicidad conceptual que rodea el concepto de traducción. Una cosa muy trabajada durante todos estos años, pero que me parece interesante en su cruce con la crítica genética. Partiendo de una concepción semiótica de la traducción interlingüística que se construye sobre la idea de la imposibilidad de una equivalencia perfecta entre el original y el texto llamado meta. Exploro algunas relaciones problemáticas, entre ellas lo referido a un aspecto en el que he trabajado a menudo, y es el concerniente a las transformaciones que se producen en el proceso de creación literaria en esa materialidad de los borradores hasta llegar al texto editado, justamente abordados desde la genética textual. Analizo un poco las decisiones que se van evidenciando en el proceso de transformación y considero que estas mismas se producen del mismo modo en las que se realiza el proceso creativo que implica el pasaje de una lengua escrita a otra lengua escrita en manos de los traductores, ¿no? Y específicamente los traductores literarios, sosteniéndome en la idea de refracción. Ese concepto de texto refractado aplicado a la traducción fue aplicado hace muchos años por Lefebvre, traductólogo en 1982, para dar cuenta de la adaptación de un cierto trabajo traducido a un público diferente con una intención de influenciar el modo en que tal grupo de lectores lee el trabajo. Se trata de un tipo de procesamiento o adaptación a una poética, pero también a una ideología específica. Es decir, Lefebvre propone tomar los textos traducidos más como una refracción del original que como un reflejo del mismo, ¿no? Ello puesto que en la palabra
reflexión o reflejo se halla la idea de copia, el reflejo de un original, mientras que en la refracción se pone de manifiesto un cambio de percepción, ¿no? Lo que precisamente ocurre cuando un texto pasa de una cultura a la otra. En el caso de la aplicación de este concepto a manuscritos de escritores, es central la dimensión de reescritura que posee la traducción, aunque se trata de un momento de creación privado, dado que los escritos que se estudian fueron en general descartados por su autor y por ende no fueron publicados perdón, y no estaban destinados al público. Mis trabajos sobre Lamborghini, Leónidas Lamborghini, el poeta argentino, me permitieron explorar muy largamente el proceso creativo del escritor, proceso en el cual se percibe la tarea constante de reformulación de sus borradores. La reformulación implica elecciones estéticas, pero también ideológicas, que se traducen en versiones a menudo muy distantes de la formulación inicial, cosa que todo esto que voy diciendo, todos aquellos que tenemos una cierta familiaridad con los manuscritos sabemos que son procesos que vemos permanentemente, ¿no? Este trabajo intentó extrapolar esta conceptualización a la actividad de reescritura que implica el trabajo con borradores por parte de un autor. Para ello se trabaja con este corpus acotado de manuscritos en el que describimos algunos de los procesos que se realizan y las posibles causas que vienen no solo de lo ideológico y de lo ético, sino también propongo situarlos en ese límite más amplio entre sistemas semióticos para observar mejor esa práctica de la reescritura. En estos casi 20 años de trabajo con organización y análisis de manuscritos de escritores contemporáneos, encontré muy a menudo momentos particulares del proceso de textualización en los que justamente las elecciones del escritor se presentan como autotraducciones. Bueno, la investigación pone a trabajar en los manuscritos diferentes aproximaciones de algunos conceptos que se ponen en relación, sobre todo de traducción, reescritura, refracción y adaptación, que son operaciones que desde disciplinas diferentes pueden servir como metáforas para explicar y abordar otras operaciones que vienen de la genética en cuanto están presentes en el manuscrito. En realidad, me parece que me gusta la idea de pensar la reescritura, el concepto de reescritura como una especie de centro desde el cual aparecen todos estos, ¿no? La refracción, la adaptación y la traducción. Hay una particular aproximación, además, la de Amigo Pino y Sular, sobre las discontinuidades de los borradores, que viene un poco en apoyo a mi propuesta, ¿no? El proceso de escritura, sabemos que no es continuo, sino interrumpido. Esto me permite entender un poco mejor la relación con algunos factores externos al manuscrito que se hacen presentes justamente en el momento de las decisiones tomadas por el escritor. Por otro lado, para mí fue muy valioso desde hace muchos años un concepto de Ana Porrúa y su trabajo de sobre Leónidas Lamborghini, que se trata de esta idea de la máquina de traducir, que ya en 1996 plantea la traducción intersemiótica en la obra de este argentino, ¿no? En ese sentido se producen mediaciones, tal como algunas propuestas de la traductología ven al traductor y su tarea, y en esta concepción, más allá del ideal romántico, digamos, no hay en el caso de la traductología, ni en el que propongo para mi trabajo, una cosa de ese tipo. No creo, más bien, que la mediación se da entre lengua y lengua, entre paradigma y paradigma de algún tipo. El borrador es entonces como un campo de mediaciones que quedan expuestas, el escritor es
aquel que media entre su propia escritura inicial y sus escrituras posteriores, y a la manera de la traducción, en esa mediación vuelve a construir su mensaje con justamente estas refracciones en la lengua de llegada, que sería la nueva versión. No estaríamos hablando entonces de esta traducción, reescritura, que como discurso que se ve sometido a procesos como los de la autocensura, por ejemplo, aún en esa intimidad de los manuscritos, y que aparece realmente como una metáfora de las traducciones. El estudio de manuscritos contemporáneos. Estudiar manuscritos de autores contemporáneos conlleva esta actitud permanente de comparación de versiones, y esto no implica en absoluto intentar comprender cuál es la mejor versión, todo esto lo sabemos muy bien todos nosotros, sino sobre todo adentrarse en ese proceso creador en el que, aunque la escritura siempre da cuenta de lo temporal, en los sintagmas el tiempo es una variable más entre todas estas operaciones que la genética textual discute y analiza. En trabajos anteriores, como les decía, me centré en dactiloscritos, manuscritos y documentos de procesadores de texto de una de las pocas novelas de Lamborghini, Trento. Y debo decir que parte importante de mi trabajo tiene que ver con la actividad reescritura en los márgenes, que resultó un lugar fundamental. En realidad, todo aquel que escribe y reescribe sabe que el margen es un lugar de la reescritura, esto no es privativo de Lamborghini, y resulta de ser un lugar fundamental dado que en ellos se concretan los primeros procedimientos de distorsión, de traducción, podríamos decir, principalmente relacionados con repetición, quiebres en la sintaxis, que apuntan específicamente en Leonidas Lamborghini a mostrar la diferencia en la similitud, que es la idea cardinal de toda su obra. Pero para lograr esto, él va reformulando y autotraduciéndose permanentemente. Sobre todo, a mí me parece interesante la actitud de Lamborghini frente a la escritura, porque para él la idea de los textos modélicos, los clásicos de todos los tiempos, tienen características especiales, justamente. Góngora, él trabaja y reescribe a Góngora, a Dostoyevsky, a Eva Perón. Esas características sobre todo es la posibilidad que llevan consigo un margen de sentido, lo que no está dicho, que Lamborghini entiende como un margen de ganancia y por ende como un campo de apropiación para sus futuras escrituras, que en su caso van a ver la luz como parodias, como mezcolanzas, como él las llamaba, que se ve eso, tanto en la poesía como en la prosa. Este proceso de reescritura de este escritor tiene una tendencia a la condensación, y esto implica la sustracción de palabras y frases y su reemplazo por otros fragmentos que en la comparación que habilitan los manuscritos aparecen como traducidos justamente a un lenguaje más crítico, ¿no? Aún cuando estamos luego de las primeras reescrituras de los modelos, nos encontramos con autotraducciones en las sucesivas reescrituras. El tratamiento de los pretextos, los llamados pretextos, me lleva a plantearme preguntas que podemos condensar y que no están resueltas, por supuesto, en este escrito, porque esto es un planteo. Y la primera que aparece es en qué medida podemos observar en las 4 operaciones de la genética, la permutación, la adición, la sustitución y la sustracción, esta idea de traducción y de autotraducción, ¿no? Y bueno, por otro lado, otra cuestión que aparece muy vivamente es la idea de qué tipo de lector es el investigador que lee los manuscritos y de qué manera se imponen
en la constitución, por ejemplo, de los pretextos, los marcos teóricos y la propia concepción teórica e ideológica del escritor y de sus manuscritos, ¿no? Por otro lado, y siempre pensando en los investigadores, el geneticista se encuentra a menudo transcribiendo, y la transcripción también aparece como una traducción, ¿no? A veces imperfecta, tal como una traducción interlingüística, por todo aquello de lo que se va perdiendo en las traducciones, ¿no? Y vale la pena observar las operaciones que un transcriptor de manuscritos realiza cuando intenta leer una grafía particularmente difícil, que busca, de la misma manera que el traductor, en el paradigma, sobre todo en el nivel sintagmático, contextual, ¿no? O sea, como ven, voy poniendo en paralelo cosas que tienen que ver con la genética y también con la traductología. Como les decía más arriba, el trabajo de Ana Porrúa, que exploraba la relación de sistemas semióticos diferentes, centrados entre dos diferentes discursos, por ejemplo, el peronista y el literario, ella se ocupa de esto, y la cuestión planteada por Porrúa es para mí de particular interés, en cuanto una de las preguntas con que inaugura sus textos es la del lugar en que se ubican los observadores para elaborar las diferencias. Bueno, ¿por qué tomar entonces estas diferencias desde la Génesis? Es en el discurso donde podemos dirimir el límite de los sistemas que se juegan allí, ¿no? Es en el proceso de traducción, o si se quiere de reescritura, es decir, en los manuscritos, en donde se ve la convivencia de diferentes sistemas, y es en los gestos estos de transposición, supresión y sustitución, donde se materializa la traducción. Y las razones también hay que buscarlas, por supuesto, en las fronteras semióticas activas que se viven en ese proceso de escritura. Bueno, un poco también con Lotman y esta idea del filtro de traducción o límite que debe ser sobrepasado, ¿no? Es que en el caso de Lamborghini es de la escritura de vanguardia, aparece también, o sea, todo aquello que aparece en Lamborghini, de lo fragmentario y lo balbuciente, en sus reescrituras de textos modélicos y clásicos, se ve bastante bien con esta idea de filtro de traducción. Bueno, de esta experiencia parto en este trabajo para centrarme en esa multiplicidad conceptual, además, que rodea el concepto de traducción, que no es solo una traducción interlingüística, como hemos visto, que tiene esta cosa tan atrayente, como es, digo yo, atrayente un abismo, ¿no? Esta idea de la imposibilidad de una equivalencia perfecta entre el original y el texto meta, ¿no? Y me detengo con más atención en esa imposibilidad, pensándola justamente como reescritura en el sentido y desde el marco de la genética, para la que toda escritura es reescritura. Y por supuesto parto de la concepción semiótica para explorar algunas relaciones que resultan bastante problemáticas, como escuché decirle a Silvia Varey alguna vez al hablar de la cuestión de la traducción, pensando en lo que hay en la frontera, ¿no? Es lo filoso y la herida que se ubican en esos límites. Si bien me enfoco en esta presentación que estoy haciendo en un escritor que conozco, por haber trabajado tanto con sus manuscritos, obviamente basta que nos dediquemos un tiempo a recorrer los repositorios y los lugares en donde se alojan tantos manuscritos online, no sé, desde Pessoa hasta García Márquez, para observar que estas cosas tienen la tendencia a ser todas muy similares, ¿no?
Los manuscritos de un escritor en ese acto de crear mundo ponen en tensión valores, y aquí vamos a hablar un poquito de esto de la refracción, ¿no? Como valores hegemónicos del contexto social del que surgen. Por esa razón, Amigo Pino y Sular proponen la idea de discontinuidad de la que les hablaba más arriba y de rupturas entre los manuscritos, ¿no? Y muestran el proceso que se da en los borradores en cuanto portadores de movimiento y cambio que nos mostrarían con claridad estas relaciones sociales y tecnológicas justamente en esas reconfiguraciones de ciertos enunciados sujetos a las operaciones genéticas, como por ejemplo la supresión o la sustitución. En cuanto a registros materiales del proceso de creación, deben ser observados con mucha atención, dado que allí se pone de manifiestos procesos que van más allá de la escritura, más allá de esa interioridad, inmanencia de los manuscritos. Y Amigo Pino y Sular proponen una manera de pensar la reescritura bajo la forma de un diálogo necesario, que por otro lado es muy semejante a la manera en que la traductología ha pensado a finales del siglo XX la traducción. Bueno, y como para más o menos ir cerrando, alrededor de la traducción y la reescritura, justamente esta traducción y reescritura en ciertos ámbitos suelen ser dos maneras de nombrar la actividad de verter, de trasladar un texto de una lengua a la otra, y en realidad hay una complejidad muy grande en ambos términos que justamente puede ser iluminada a partir del diálogo que se produce entre la traductología y la genética textual, ¿no? La reescritura es además de una forma, sobre todo un proceso, y bueno, lo mismo sucede con la traducción. La construcción de estos paralelismos implica redefinir y poner a trabajar juntos entonces conceptos que pueden parecer bastante obvios en sus alcances, pero en ambas disciplinas la reescritura trata acerca de las versiones y variantes posibles que un autor dado describe. Tal vez lo más indicado sea a partir de la reescritura, como les decía antes, como ese concepto que engloba a todos los otros, ¿no? O que lleva implícitas también esas categorías, o al menos algunas de ellas. La aproximación semiótica, ¿qué nos permite? Nos permite explorar las razones políticas, económicas, personales que condicionan los cambios que se van generando en las reescrituras, y que, bueno, yo estoy en los comienzos de este trabajo, pero que me parecen por ahora bastante evidentes. Y esta complejidad en la que nos adentramos al tratar de traducir a otro universo disciplinar conceptos como los de traducción y adaptación, o la reescritura, más allá que en realidad no son un obstáculo, sino que es como una incitación a seguir adentrándose en esto, ¿no? Estas grietas y espacios que en apariencia parecen como vacíos entre las definiciones son el mejor campo como para desplegar estas observaciones, y también un lugar ideal para pensar las operaciones que se encuentran en los manuscritos, al menos en mi caso, ¿no? Y tomando como ejemplo la sustitución por parte del escritor de palabras cuya supuesta contigüidad las haría iguales, entre comillas, con eso nosotros podríamos ir tirando del hilo para destejer esas tramas estéticas y éticas de las que el manuscrito se vuelve un escenario, ¿no? La comparación entre las diferentes miradas para abordar la traducción, como para concluir, nos permite afianzar un poco más la propuesta de cavilar acerca de la reescritura como una actividad traductora, con sus refracciones, con sus adaptaciones. Pero además, las nuevas maneras de escribir retoman gestos de la cultura que parecen estar como cifrados en la traducción y la reescritura.
además el momento presente, un momento que es de profundos cambios para la disciplina de la genética textual en cuanto a lo que podemos llamar una crisis de los soportes, es más que nunca el tiempo de la traducción, usada aquí también como un tropo para intentar dar cuenta de los caminos a recorrer. Muchas gracias. Muchas gracias, Carolina. Vamos a dar espacio y bienvenida, me sumo a los aplausos virtuales, a Diego Viña. Él es licenciado en Comunicación Social y doctor en Estudios Sociales de América Latina por la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, investigador adjunto de CONICET y docente investigador del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, investigador extranjero asociado del, perdón mi francés, Centre de Recherche Latinoaméricaine, archivo de la Universidad de Boutte. Último libro compilado junto a Lucía Césped se llama Archivería Contemporánea, Revisiones, Conjeturas, Resistencias de Ediciones CSS en Prensa. El título de su ponencia es La traición expansiva del archivista, un relato sobre la singularidad del fondo documental Daniel Moyano. Bienvenido, Diego. Bueno, muchas gracias, Gastón. Muchas gracias por la invitación, a vos y a Bernardita. Les pido 2 disculpas. Bueno, primero muy feliz de estar acá y de ver a algunos colegas y algunas colegas que hacía un montón que no veía, como Caro o Graciela, creo que está Graciela también por ahí. Les pido 2 disculpas de antemano. Una es que pueden llegar a escuchar ladridos de perros que me son ajenos, pero que son del vecino y que cuando pasa alguien hace mucho lío. Y la otra es si me paso con el tiempo, les pido disculpas porque, bueno, traté de hacer como una especie de síntesis medio salvaje sobre toda la experiencia del paso por el archivo, por el Fondo Moyano, y tengo para mostrarles un montón de papelitos y de fotos y demás, así que paso a compartirles pantalla. Ustedes me dirán si se ve bien, por favor. ¿Se ve bien más o menos ahí? Sí. Sí, perfecto. Sí, bueno, la invitación era para que les contara un poco la experiencia con el Fondo Moyano y a eso vengo. Daniel Moyano, un escritor argentino que nació en Buenos Aires en el año 30 y murió en Madrid, exiliado en el año 92. Esa primera foto que les comparto ahí está junto a su compañera de toda la vida, Irma Capelino, en su departamento de Madrid, y junto a su hijo mayor, Ricardo Moyano, que es un excelso guitarrista de música popular. Daniel Moyano fue un escritor súper interesante, experimental, bastante versátil también, porque hizo un montón de cosas durante su vida, y tuvo un recorrido bastante trágico también, que lo llevó a vivir en distintos lugares del interior argentino, en casas ajenas y demás, pero que de alguna manera se terminó asentando en la provincia de La Rioja, en el oeste de nuestro país, antes de exiliarse en España. Y también que produjo una obra que de alguna manera tiene como una bisagra estética antes y después del exilio, que trataré de mostrarles un poquito, pero que bueno, básicamente lo que hizo fue como volver alegórico y mucho más simbólico a su narrativa después de abandonar la Argentina. Moyano fue, además de escritor de ficción, fue periodista, fue fotógrafo, fue músico, ejecutante de viola y de violín, y fue hasta albañil en sus tempranos años de cordobeses, porque también vivió aquí en la provincia de Córdoba, desde donde les estoy hablando. Y cuando se fue a España empezó a escribir de otra manera, y él mismo lo sintetizó diciendo: como dejé de tocar instrumentos, empecé a escribir como si tocara. El fondo de Daniel Moyano está alojado en el CRLA, en la institución que comentó recién Gastón, en la Universidad de Poitiers. Y nosotros, y me gustaría mostrarles papeles de las 3 grandes experiencias que tuvimos con el Fondo Moyano, que fue creado por Marcelo Casarín en el año 2008, si no me equivoco. Y esas 3 partes que paso a mostrarles son: la primera, la edición crítico-genética de su última novela publicada en vida, que se llamó 3 golpes de timbal. A ver, ahí está. Que fue el volumen 64 de la colección Archivos. La segunda parte tiene que ver con el descubrimiento de sus negativos fotográficos, que lo terminamos trabajando en un libro que pasaré a mostrarles ahora, pero su archivo fotográfico podríamos encerrarlo así.
y la tercera parte tiene que ver con una exhumación informática que hice en el año 2015 después de haber encontrado unos disquetes. Bueno, el título de la ponencia lo puse así pensando siempre en el aura institucional que nos recubre a los que trabajan con archivos o a los geneticistas y demás. Siempre me hago la pregunta de qué pasaría, qué dirían los archivados de los archivistas, ¿no? Si vieran las formas en las que trabajamos. Por eso siempre lo pienso en términos de traición o de espionaje también, porque somos un poco espías de los papeles ajenos. Pero bueno, esa impunidad que a veces nos dan las instituciones también sirven para mostrar un montón de sorpresas. En el caso de Moyano, a mí lo que me interesa compartirles es qué pasa cuando uno se encuentra con documentos que no son convencionales, que no son estrictamente papeles. Y se abren un montón de preguntas ahí, preguntas que vertebran de alguna manera esto que les quiero mostrar, y son básicamente en principio, ¿qué pasa cuando aparecen esos documentos de diversa índole? ¿Qué pasa con el borde, si se quiere, que hay entre los materiales pre-redaccionales y los materiales redaccionales, ¿no? ¿Cómo empezar a distinguir esas fronteras, si es que hay que hacerlo? En el caso de Moyano en particular, a mí la pregunta que me interesa más es cuándo comienza la textualización en sus procesos creativos. Y después hacia el final, hablando casi en términos de la jornada, me pregunto, a raíz de las cuestiones estas de la exhumación informática, me pregunto qué va a ser en el futuro un manuscrito moderno, ¿no? Esa es una pregunta que me ronda en la cabeza. Así que paso a mostrarles la primera parte. La primera parte tiene que ver con la edición crítica de Tres golpes de timbal. Ahí ven en imágenes lo que fue la digitalización de los documentos en la casa de Moyano. Tres golpes de timbal fue la última novela que Moyano publicó en vida, quizás él la había nombrado como su novela total, se podría decir, y es donde se hace como más explícito el cambio estético de su escritura, y también ese germen musical que tuvo su escritura en los últimos años, a tal punto de que él mismo decía que para entender cabalmente la novela había que escuchar las variaciones Goldberg de Bach, ¿no? Era un delirio que él tenía, pero que a mí me resultó siempre muy interesante. El dossier genético de la novela Tres golpes de timbal, que es una novela bastante compleja en su composición, tuvo más de 2.500 documentos que terminamos agrupando en tres partes, una correspondiente a la correspondencia del autor, otra que nominamos como papeles, apuntes, papelitos, etc. Y otra que fueron las versiones completas e incompletas de la novela. Ahí ven en una foto un archivero, como decimos acá en Argentina, donde Moyano guardaba gran parte de sus papeles. Paso a mostrarles, dentro de las versiones completas e incompletas del texto al que nos dedicamos, encontramos manuscritos, un manuscrito completo que estaba distribuido en 3 cuadernos, que son los que sostiene ahí Marcelo Casarín como muestra, y ahí a la derecha se ve el comienzo de esos cuadernos manuscritos, y después encontramos otros dactiloscritos, 3 dactiloscritos, y en el medio de todo eso un conjunto de hojas sueltas que significó para nosotros, en la dilucidación del proceso redaccional, el comienzo del texto, que está fechado en septiembre del 85, ¿sí? Que tiene que ver con ese primer capítulo que les traigo acá para mostrar, que Moyano llamó Intensidad y Altura, en esa primera escritura manuscrita, que es como un poco representativo de la complejidad de lo que fue este laburo, que fue realmente arduo, pero súper divertido. Además de todo eso, nosotros logramos deducir otros 2 dactiloscritos a los que no tuvimos acceso, pero que lo hicimos a través de los documentos de la correspondencia del autor. De alguna manera este fue el comienzo para nosotros de la escritura de Moyano de la novela, en el 85, en hojas manuscritas, 6 hojas manuscritas. 4 años después de esto, la novela salió publicada en España, en Alfaguara, en el año 89, que fue considerado el texto base para nosotros. Y para mostrar la complejidad, si se quiere, de lo que fue este trabajo genético, traje para mostrarles un poquito ahí los comienzos de la escritura de la novela en los dactiloscritos. De los 2 primeros dactiloscritos fueron tipeados en máquina de escribir, y el último fue tipeado en un procesador de texto, de esta computadora Amstrad de la que les hablaré después. La idea de esta novela originalmente era sustancialmente distinta. Moyano planeaba escribir una especie de Facundo personal, una novela sobre La Rioja que él consideraba, en la que quería de alguna manera establecer una especie de perspectiva entre la Tierra y el cosmos, y era una novela que fue de alguna manera buscando, aquí lo anoté como
dar cuenta de un relato atado a la historia violenta del país y del continente, ¿no? Que en sus comienzos tuvo sus referentes muy bien reconocibles, como el pueblo Jagüé, que es el último pueblo de La Rioja antes de la cordillera, que después se transformó en un pueblo, todas las transformaciones, todos los elementos verificables del texto fueron fueron traducidos a designaciones simbólicas, si se quiere, y a nuevos nombres a la manera onetiana. Jagüé se convirtió en Minas Altas, y lo mismo pasó con los personajes, y todo eso terminó dando cuerpo a esa simbolización enorme que significa 3 golpes de timbal. El locus de la novela es un pueblo que se llama Minas Altas, y ahí es donde un personaje que a mí me resulta representativo, que se llamaba Fábulo Vega, astrónomo y titiritero en la novela, registró con sus muñecos ahí las historias de todos los que vivieron en Minas Altas para salvarlos del olvido, siempre bajo el peligro, la amenaza de que el pueblo Minas Altas desapareciera. Y decía que el personaje de Fábulo Vega me resulta a mí como súper representativo de los personajes que componen la trama, porque aquí les muestro unos papelitos que Moyano, unos dibujos que Moyano hacía para representarse a sí mismo la ubicación geográfica del pueblo de Minas Altas. Y el personaje de Fábulo Vega, que en la novela tiene un discurso muy importante y que se llama Discurso del astrónomo mulero, ahí hay algunos apuntes que Moyano había tomado en unos papelitos para empezar a darle cuerpo a Fábulo Vega, el personaje de Fábulo Vega, me sirve como nexo para mostrarles, después de esta complejidad de lo que significó el trabajo crítico genético, la segunda gran parte de la ampliación del Fondo Moyano, que fue el encontrar negativos, encontrar una caja con más de 4.400 negativos que Moyano sacó durante esa etapa riojana, y que yo de alguna manera laburé en ese libro que aparece ahí, y que se llamó Los desvalidos, fotografías, textos periodísticos y ficciones de Daniel Moyano. Ahí se lo ve a Moyano en su trastero madrileño, donde tenía montado su laboratorio de fotos. Ahí atrás se puede ver el cono de su ampliadora, y el archivo que aparece, el archivo metálico que aparece antes en las fotos. Después del trabajo crítico genético con la novela 3 golpes de timbal, y después de una Te visita... volví a llamar y no me contestaste. Te devolví el llamado y no me contestaste. Ah, perdón, no sé, a mí no me han llamado, pero de cualquier manera... ¿Me escucha ahí? Sí. Bueno, continúo. Después del trabajo ese, en una visita a Madrid, le pregunté a Irma Capelino, la mujer de Moyano, qué había pasado con las fotos de él, y me mostró la caja conservada en su biblioteca personal, donde había 175 sobres perfectamente conservados con sus negativos. Y me encontré con un material espectacular, porque Moyano, entre los años 60 y el año 73, antes de su exilio, trabajó como corresponsal del diario Clarín de Buenos Aires, en La Rioja, y desde ahí enviaba a Buenos Aires todo lo que se refería a la provincia. Y en su labor como fotoperiodista o cronista, hacía todo: sacaba fotos, acudía a los hechos, escribía reportajes, columnas, crónicas. Y las fotografías que me encontré fueron preciosas, casi todas dando cuenta de lo que es el interior del país, sería el interior riojano, ¿no? La Rioja siempre fue una provincia bastante desatendida por los gobiernos centrales, y a su vez desatendida por los mismos gobiernos provinciales en la parte de los pueblos del interior. Y los retratos que hizo Moyano sobre ese interior riojano son maravillosos, siempre en torno a la cuestión de las sequías, el problema del agua, y el problema de la pobreza en el interior riojano. Y me quiero detener en las crónicas que Moyano publicaba en Clarín, porque ahí es donde me surgió la pregunta sobre si había algún vínculo atendible entre su mirada fotográfica y su mirada literaria, si se quiere. Pensando en sus procesos de escritura, o cómo tratar de mostrar lo que existía entre su forma de sacar fotos y entre su forma de escribir ficción. Y la conclusión a la que llegué fue, después de cruzar las ficciones, los textos periodísticos y las fotografías, fue que se puede trazar una hipótesis de una mirada que atraviesa todos los lenguajes con los que se involucraba. En las crónicas, por ejemplo, que escribía Moyano para Clarín, utilizaba los mismos recursos con los que escribía los cuentos de su época riojana, los cuentos más realistas, si se quiere. Ambientaciones, diálogos directos, digresiones poéticas, construcciones de escenas y de personajes. Y a su vez encontré en las fotografías un diálogo muy notable entre la documentación de la realidad y una especie de potencialidad de las fotos como vector para la ficción, como vectores para la ficción. Las fotos empezaron a mostrar para mí cómo se generaba ese primer gesto de traducción del entorno
en lo que luego serían sus climas narrativos. Entonces me pregunté si se podía pensar a las fotografías como material pre-redaccional en algunos casos, ¿no? Y les traigo dos ejemplos para mostrarles en torno a estas preguntas que se me aparecían. El primero tiene que ver con estas crónicas que Moyano publicaba en Clarín. Ahí puse tres crónicas, las primeras páginas de 3 crónicas por separado. En una de ellas, que publicó Clarín en julio del 72, Moyano publicó una crónica en la que denunciaba, como en todas las otras, las condiciones de vida de los habitantes del interior riojano, y allí aparecía, en la crónica, en este caso sería la foto superior izquierda, la que se titula "Acá lo que anda mal no son las cosas, sino la gente". Allí aparece en esa crónica una fotografía en la que Moyano publicó como epígrafe la frase "típica familia de la zona de los llanos riojanos", ¿no? Una fotografía donde una pareja de pobladores aparece con 2 niños tomados de las manos, en los que probablemente se podría considerar sus hijos, y entre los 175 sobres de fotos del archivo, de los negativos que encontré, en el sobre número 2, que era el único sobre que estaba envuelto en una hoja A4 de papel y no en un sobre de nylon, encontré la diapositiva que se ve a la derecha abajo, que si se fijan bien no es el mismo fotograma, son 2 distintos. Pero en esa fotografía, en ese fotograma y en ese sobre escrito, estaba con la manuscritura de Moyano la palabra gracimianos, que de por sí no querría decir nada si no fuese porque remite a su cuento Cantata para los hijos de Gracimiano, que fue publicado 2 años después de la crónica, en el año 74, y que de alguna manera surgió, según nos contó su compañera Irma, en un viaje que hizo Moyano al poblado de Villanidia, en el interior riojano, donde él tenía un amigo poeta, que se llamaba Héctor David Gatica, que le contó una historia, una historia sucedía en el siglo XIX, de ahí del pueblo, en el que un hombre fue entregando a sus hijos por el camino del pueblo porque no les podía dar más de comer, entonces los fue dando a los chicos. Esa historia pude corroborar después a través de la correspondencia que Moyano partió de ahí para elaborar la trama del cuento, y es una historia que escuchó de boca de Gatica, y que en una carta, por ejemplo, de 1987, Moyano dice que la escuchó de ahí, y que me parece interesantísima este juego con la fotografía para pensar de qué manera la foto puede haber trabajado en la caracterización de los personajes del cuento, al mismo tiempo que vertebraba, si se quiere, el relato de la crónica. Y acá les pongo un fragmento del cuento de la Cantata para los hijos de Gracimiano, donde Moyano caracteriza a los personajes, ¿no? Conocí a Gracimiano cuando él era soltero, un buen tipo, fuerte, el mejor hachero del departamento. Sus padres eran de Ilisca, pero él no se acordaba nunca del pueblo. Las cosas comenzaron a andar mal para él cuando se fue a Chepes, otro poblado riojano, y se enredó con la Gracimiana. No era una mujer para él, demasiado hermosa. Desde el mismo día que la conoció no pararon de acostarse juntos y de echar hijos al mundo. Gracimiano no hablaba casi nunca y se movía como una sombra. Los obrajeros y los turcos más ricos de la zona querían casarse con ella. Su desgracia fue Gracimiano. Todavía iba a la escuela cuando lo conoció. Gracimiana envejeció a los 30 años, gastada por él y por los hijos. Después la perdimos de vista, pero quien tuvo la suerte de conocer a Anita, su hija, podría ver otra vez a Gracimiana con las mejillas paspadas por el aire, ¿no? Es un ejemplo que a mí me parece súper interesante para pensar el vínculo entre fotos y textos. Y el segundo ejemplo que les quería mostrar tiene que ver con ese personaje Fábulo Vega, de 3 golpes de timbal, del que les hablé. Les pongo acá un fragmento de M. Calderón, el narrador de Tres golpes de timbal. Este es un fragmento del comienzo de la novela en el que habla un poco, presenta, si se quiere, Fábulo Vega. Dice: he venido aquí a poner en sonidos escritos y ordenados las historias recogidas por Fábulo Vega, astrónomo y titiritero, que son la memoria de Minas Altas, su pueblo y el mío, ¿sí? No sé quién soy, ignoro mi nombre. Fábulo, antes de enviarme aquí, me desmemorió, seguramente valiéndose de artes hipnóticas. Lo único de mi vida anterior que pude recordar con claridad es su mirada oscura. El personaje de Fábulo Vega, el más representativo, si se quiere, en la novela 3 golpes de timbal, vuelve a aparecer para mí cuando en la indagación sobre estas crónicas moyanianas encuentro esto, que en Clarín salió publicado en marzo del 73 una crónica firmada por Moyano que se titula de esa manera: La muerte de Fábulo Vega y su pobre entierro. La crónica esta, publicada en Clarín, sugiere la existencia de un hombre llamado Fábulo Vega, que era habitante de Patquía Viejo, y que Moyano conoce, si se quiere, el momento de llegar al pueblo, conoce porque murió.
conoce por qué todos en el pueblo estaban en su entierro cuando él llegó. La crónica esta en particular es una variante documental muy llamativa por los elementos que ofrece y por el relato paralelo de las fotografías, porque en las fotos Moyano juega a volver verificable el episodio de su visita al pueblo, pero a su vez en la crónica no busca ningún rigor periodístico, ni mucho menos, sino que busca construir sentido a partir de una difuminación total entre lo real y lo ficcional. Es decir, cita elementos verificables, pero los expone como inconcebibles o absurdos para los lectores. Entonces la relación que aparece entre la significación del pueblo y lo perdido y rescatado del olvido que aparece en la trama de Tres golpes de timbal, en este caso se vuelve elocuente. Fábulo Vega es un personaje de Tres golpes de timbal, astrónomo y titiritero que representa historias con muñecos, pero a su vez es un habitante muerto de Patquía Viejo, ¿no? Aquí les muestro dos fotos que me aparecen en el archivo cuando reviso los negativos, cuando los digitalizo y positivo, y un fragmento de la crónica. Esa vaca era para mí, pero fíjese cómo se está muriendo, dijo un adolescente de Patquía Viejo señalando hacia una especie de animal disminuido cuyos ojos, como espejos, reflejaban los últimos intentos de la vida. Tanto la vaca como la muchacha recordaban el cuento de Rulfo, aquel donde la creciente se llevaba al animal que salvaría a la tacha de 12 años de una miseria segura, mientras ésta lloraba haciendo mover sus pequeños pechos como si desde ya comenzasen a trabajar para la destrucción. Sigue diciendo después, cuando le preguntamos a la muchacha por su padre, nos dijo, no hay nadie en el pueblo, todos se han ido al velorio de don Fábulo Vega, que murió esta mañana de un de repente. Escribe Moyano la crónica. Esto parece un cuento o una fabulación folclórica por los nombres extraños y la situación rulfiana, pero lamento advertir al lector que se trata de una transcripción periodística de la realidad, si es que la realidad existe después de todo. Porque después de ver lo que vimos en Patquía Viejo, uno tiene el derecho de dudar sobre el límite que separa la realidad de la ficción, que en nuestros tiempos y por lo menos en estos lugares parecen haberse confundido. Descubrimos que el otro lugar de la ficción era la ficción misma, porque esta realidad está compuesta de un anverso y un reverso exactamente iguales. La tumba que puse como ejemplo ahí a la derecha es una tumba de un habitante de apellido Vega, también. Paso así a la tercera parte, a la tercera gran ampliación del archivo Moyano, que es la de la exhumación informática que le llamé archivo Amstrad. ¿Por qué me interesa mostrarles esta última gran parte? Porque bueno, si el conocimiento de la génesis de una obra, de un autor literario, permite abordar, por un lado, las dimensiones de un método de composición particular, que es el método del mismo autor, y a su vez eso permite establecer un diálogo con la época, como se puede ver acá en los ejemplos claramente, el ejemplo del archivo Amstrad permite pensar la materialidad, a mí me permitió pensar la materialidad de la escritura, que es algo que repercute directamente a la hora de pensar la domiciliación de los documentos de los autores y la noción de original, si se quiere. Hubo muchos autores y autoras que se han dedicado a pensar y a estos cambios que se inauguraron con las irrupciones informáticas primero y después con las tecnologías digitales en red. Una de esas autoras está aquí presente, que es Graciela, quien supo marcar también en varios textos cómo esas mutaciones dejaron de asociar, permitieron dejar de asociar lo que es el trabajo del hacer archivo propiamente dicho, con el hecho de tener los documentos en la mano, ¿no? Tener los manuscritos, podríamos decir. Porque la domiciliación informática ofrece, acá la cito un poco a Graciela, un espacio virtual donde se organizan máscaras, es decir, nos permite encontrar un espacio virtual donde hay documentos, imágenes de documentos que pueden estar físicamente distantes, pero que se pueden articular en una pantalla. Y lo mismo de alguna manera sucede con la discusión entre original y copia, si lo pensamos desde el objeto propiamente dicho, el objeto que representa ese origen. Y esta exhumación informática que me tocó vivir de una computadora Amstrad, está como metida en el medio de todas estas cuestiones, porque Moyano en el año 87 se compró esta computadora Amstrad PCW 8512, que usó durante 2 años, que era un modelo que se caracterizaba por tener un procesador de textos ya incorporado de fábrica, llamado LocoScript, y que a su vez traía una impresora de punto, que venía el hardware venía con la computadora, la pantalla, las unidades de disco, el teclado y la impresora, que para un escritor en ese momento significaba un avance notable en términos de eficiencia, porque les permitía corregir en el mismo proceso escritural, algo que no sucedía con las máquinas de escribir viejas, ¿no? El Amstrad hoy es un dispositivo totalmente obsoleto, no puede conectarse a ninguna red, y la migración de datos desde este tipo de archivos a un formato que se pueda leer, un formato actual para nosotros, es muy complicado. Tanto que cuando me fui a Francia a tratar de comprar
un Amstrad para poder recuperar estos archivos, no pude encontrar, estuve 1 mes y medio tratando de encontrar este modelo de computadora y no lo pude conseguir. Terminé escribiendo hasta una organización que se dedicaba a alquilar dispositivos informáticos obsoletos para escenografías de films, y tampoco lo pude conseguir. La única salida que encontré, que tuve muchísima suerte, fue encontrar en Cornwall, Inglaterra, un inglés que se dedicaba específicamente a migrar datos de computadoras de Amstrad a formatos legibles para nuestras PC actuales. De modo que el rescate de este material solo lo pude realizar a través de un especialista, a través de un tercero, y que ya sea para reproducir los textos en pantalla, como se ve en este ejemplo, o para mostrar ahí en la derecha lo que sería la base de datos de esos archivos en los disquetes, reproducir los textos en pantallas o imprimirlos en esa impresora que venía con la computadora misma, es decir, producir originales en papel, si se quiere, ¿no? Que esa fue la manera de regenerar para mí lo que podría llamar originales perdidos, porque eran disquetes obsoletos, ¿sí? Originales, aunque los textos puedan ser reproducidos a discreción, si se quiere. En esos disquetes que recuperé, que eran 22, Moyano conservó borradores, versiones completas de las novelas, entre ellas la versión dactiloscrita, la última versión dactiloscrita de 3 golpes de timbal que pudimos deducir en aquel primer trabajo, y que terminé encontrando aquí en estos disquetes, ¿no? Y otros textos, correspondencia, una enorme correspondencia con familiares, amigos y colegas, artículos periodísticos que transcribía, canciones, poemas, eran 22 disquetes, en total recuperé 715 archivos de texto, ¿sí? Y la correspondencia dentro del archivo Amstrad fue tan rica, me resultó tan rica, que me volvió a llevar a la pregunta de qué tipos de textos, de qué modo estos tipos de textos podían incidir en los procesos escriturales que ejecutaba Moyano. Entonces me volví a preguntar si las cartas podían volver a considerarse material preredaccional, por ejemplo, porque ahí yo encontraba un germen narrativo que era como ineludible. Así que les muestro para terminar 2 grandes ejemplos de por qué las cartas funcionaban en este sentido. El primero tiene que ver con una invitación que recibió Moyano para acudir al Palacio Real de Madrid en un momento en que le iban a entregar un premio al escritor mexicano Carlos Fuentes, y un evento que iba a ser presidido por los reyes de España. Y a raíz de eso le escribió una carta a su hijo Ricardo en el año 88, de alguna manera narrando la expectativa de asistir a aquel evento y haciendo bromas con su origen mestizo, el de Moyano, y con su torpeza para los protocolos y formalidades. En esa carta se puede encontrar una complicidad familiar, evidentemente, pero también el germen de un relato que después de esa visita Moyano terminó publicando en un diario, en entregas, y que después de eso terminó reuniendo en más o menos 60 hojas en un relato que tituló Un sudaca en la corte, ¿sí? El destino de ese relato, Un sudaca en la corte, el destino editorial terminó en el año 2013, cuando una editorial cordobesa lo publicó aquí. Y les muestro un ejemplo, un fragmento de la carta que le escribió su hijo, en el que se prefigura de alguna manera este registro y este humor que tiene el relato desde sus primeros esbozos. Entonces le escribió Moyano a su hijo. Por ejemplo, este es un fragmento, ¿no? Entonces me aterra que el rey, teniendo en cuenta de que muchos de los invitados seremos sudamericanos, me pregunte de dónde soy, cosa que gracias a Dios no hará, porque en cuanto entre al palacio pienso agarrar para el lado de las caballerizas, dice Moyano. El problema más gordo va a ser qué le digo, porque nunca se me cruzó por la cabeza nada que tuviera relación con lo que se le puede decir a un rey, porque no le voy a decir soy de La Rioja, ni nada de eso. Tendré que pensar palabras reales. Las hay a montones, pero como él es rey, le importan un carajo y lo aburren. Majestad, suena a una especie de fiebre. Tiene 39,5 de majestad, dicen. O a nomenclatura para mediciones, grados majestad, como los Fahrenheit. También suena a enfermedad, algo así como tener paperas, unas hinchaciones de la gran puta, vaya a saber en qué parte del cuerpo. También tenemos monarca, que es más bien un grano, algo que sale de la nariz o cerca de las cejas y que todos ven. En cuanto a soberano, ni hablar, es un coñac para colmo ordinario. También tenemos trono, cetro, palacio, blasones, parece ropa interior, pero cagada, y reyuno, que en Argentina es un caballo con una oreja cortada como señal de que es del gobierno, o lo que es lo mismo, el caballo del comisario, que al revés de los de mi cuñado siempre gana las carreras. Esto le escribió Moyano a su hijo, y esto salió publicado en Un sudaca en la corte. Tenía la ropa, pero no los términos adecuados para dialogar con un monarca. Mi encuentro con él era, a todas luces, el suceso más importante de mi vida. En adelante yo no habría nada superior a eso en mi horizonte, pero no encontraba las palabras necesarias para iniciar un diálogo, porque las palabras sanas y sinceras tienen que brotar de los sentimientos, de lo contrario no expresa la verdad. Decirle majestad, por ejemplo, era una mentira.
Además, es una palabra que suena muy feo, como todas las que terminan en D, tan incómodas de pronunciar. Majestad parece un término útil para mediciones, como en Fahrenheit o Richter, y ni hablar de la palabra monarca, que auditivamente significa algo así como erupción cutánea. Ridículo. Tratarlo de sire, entonces, como en las novelas francesas, es más bien una palabra de D'Artagnan. La verdad, lo que a mí me saldría del corazón, de acuerdo con los sucesos emotivos que mencioné al comienzo, sería: hola negro, ¿cómo andáis?, según una expresión afectuosa de mi tierra. Y el último ejemplo que les quiero mostrar viene a desnudar de alguna manera, con esto termino, una hipótesis importante sobre su obra, sobre sus procesos escriturales, y es los motivos que lo llevaron durante esos años madrileños a Moyano a reescribir todos los textos que había producido en Argentina. Algo que nosotros no teníamos nunca del todo claro, nunca supimos explicar, y teníamos sospechas que tenían que ver con con la condición que él le llamó de exilio eterno, ¿no? Y con la carga nostálgica que de alguna manera lo empujaron a releer sus textos y quizás a retocarlos. Pero bueno, eso también lo pude ver de alguna manera con el vínculo que hay entre la articulación del archivo fotográfico y la escritura de libros, de novelas como El vuelo del tigre, o como fueron después el conjunto de relatos de Un silencio de Corchea, póstumo este último libro. Pero bueno, encontré una carta a una amiga de él que se llamaba Ofelia, en la que le decía esto: Moyano, para distraerme y aprovechando las ventajas del procesador de textos que tengo, reescribo lo viejo, prácticamente todo. La reescritura de aquellos trabajos se debe a que, como no conservo los originales, me he visto obligado a pasarlos otra vez a máquina, es decir, meterlos en la memoria del computer. He escrito de nuevo los cuentos como La lombriz y Los 1000 días, y ahora estoy con una nueva versión de la novela El oscuro. Ya que tengo que pasarlos otra vez en limpio, aprovecho para quitarle las tonterías que dije antes y agregarle las que digo ahora. De modo que todas esas elucubraciones que nosotros hacíamos en torno a por qué Moyano había reescrito toda su obra argentina, de origen argentino si se quiere, esto lo repite en otras cartas, tuvo que ver con transcripciones porque solamente tenía el resguardo del papel, les decía Moyano a sus amigos, ¿no? Y por eso mismo reescribía creyendo que de esa manera la memoria de la computadora podría ser para él más fiable que su propia memoria, incluso que la memoria del papel. Entonces, esto se los quería mostrar para cerrar, porque bueno, la exhumación de estos documentos de Amstrad implicó la ejecución de alguna manera de un método que no estaba restringido solamente al soporte papel, pero tampoco enteramente restringido a los soportes magnéticos, como por ejemplo los disquetes de Amstrad, ni tampoco al digital, como puede ser un formato de Word hoy, ¿sí? Porque la migración de los documentos generó una necesidad de imprimirlos. Lo que recuperamos en definitiva fueron originales, porque si no hubiese tenido el acceso a este especialista inglés y a la migración de datos, el solo éxito en la lectura de los archivos se hubiese limitado a la pantalla de una computadora Amstrad, que nunca pude conseguir, y a la impresión de esos documentos, ¿no? De hecho, esto fue tan significativo para mí que, aunque recibí los documentos en formato RTF, después de haber pedido este servicio al inglés, decidí imprimirlos a todos los documentos y dejarlos en la bóveda, como le llaman nuestros amigos del CRLA, archivados también en papel. Así que bueno, cierro con esto. Así como Derrida decía que si se cambia la topología y la técnica de consignación de los documentos de un archivo cambia también el contenido mismo de un archivo, la pregunta que yo me hacía es: si yo no hubiese encontrado a este inglés que me ayudó a recuperar los documentos, ¿el archivo de Amstrad sería físico o sería virtual, ¿no? Habría argumentos de alguna manera para sostener las dos condiciones, pero los que a mí me interesaba compartirles con ustedes es que se puede exaltar la originalidad de ciertos documentos más allá de la unicidad de esos mismos documentos. Bueno, muchas gracias y disculpen si me pasé con el tiempo. No hay problema, Diego, estamos advertidos, así que todo bien. Muchas gracias por tu presentación. Le damos la bienvenida ahora a María Luisa Bocas. Ella es profesora asociada de la Universidad de Mary Washington en Virginia. Obtuvo su licenciatura en Letras en la Pontificia Universidad Católica de Chile, su maestría y doctorado en la Universidad de Iowa. Su trabajo de investigación se ha centrado en el boom de la novela latinoamericana y en la obra de José Donoso. Desde el 2005 trabaja con los materiales de archivo de José Donoso, particularmente con su correspondencia personal, diarios y borradores de escritura. Editó la novela El lugar sin límites para la colección Biblioteca Chilena de Ediciones Universidad Alberto Hurtado. Actualmente se encuentra trabajando en el libro José Donoso, escritor de El lugar sin límites, centrado
en el estudio del proceso creativo de esta novela a partir del análisis e interpretación de sus materiales de escritura desde el aparato teórico y metodológico de la crítica genérica. Bienvenida, María Laura. Muy bien, muchas gracias. Agradecer la invitación. Realmente ha sido un placer tener estas jornadas para saber qué están haciendo, no sentirse tan solo o sola con los desafíos que vamos enfrentando, ¿cierto? Y también tener ese espacio de reflexión en torno a lo que es editar. Así que muchas gracias y voy a partir por compartir pantalla. No sé qué pasa. Uy, algo pasa. Ustedes no ven, ¿cierto? No, no lo vemos, María Laura. Oh, Le no. diste a compartir pantalla Sí, Sí. está con acceso. y ahí te pregunta si quieres compartir el programa, la pantalla. Te sale, te aparece esa, ¿sí? Y ahí le das a aceptar abajo. A ver, espérame. Uy, qué raro. Nunca me ha pasado esto. Rarísimo. Hmm. Déjenme intentarlo de nuevo porque si no en realidad es Sí, como... tranquila, tómate tu tiempo. No sé si será porque es muy pesada, pero siempre tengo imágenes súper pesadas, no es nada nuevo. Aprovechamos mientras está María Laura, de decir que la conferencia de Graciela se va a retrasar 15 minutos para tener este tiempo como de discusión o de puesta en común de las tres ponencias y nos vamos de acá del link del Zoom a el que está en el correo, que es el mismo de YouTube. ¿Sí? De todas maneras, les voy a dejar el link de YouTube acá para que se conecten directamente y lo tengan disponible. Bueno, qué lástima, yo creo que tener que empezar así nomás. Porque no lo está... Y disculpa, ¿eso lo tienes en una presentación? Quizás me lo podrías enviar al correo sí, y ya yo comparto. está abierto y todo. Claro. Mándaselo al correo a Gastón y él lo puede compartir a lo mejor en su pantalla. Ya, eso vamos a Entonces hacer. tú le dices para cambiar de diapositiva. Claro. Sí, no sé... a ver, ahí tengo tu correo. Muchas veces como son imágenes tan pesadas no se va a cargar como correo, pero... Se puede compartir por Drive, creo. Cuando son muy pesados te da la opción. Y ahí creo que se fue. Vale, lo reviso ahora. Gracias.
en verdad era un archivo pesado porque Sí. no me llegó. O quizás desde mi Amstrad no lo leo. Una reunión sobre archivos, por lo tanto, este es un problema al que nos vemos muy expuestos Sí. siempre. Rarísimo, nunca me había pasado. Problemas de archivos, bueno. Sí. Fue que tenga mucha imagen, son de alta resolución, ¿no? Ujú. Sí, bueno, y son muchas, así que creo que Mm. ese puede haber sido el problema. ¿El correo aparece enviado? Sí, a ver. Sí. ¿Ahí te llegó? Me Ahora sí. meto para proponer, fíjate si guardándolo como PDF, luego lo podés mostrar, compartir. Ah, ya. Vale. Sí. podría Ahí ser. queda más liviano, ¿no? En Digo, bien. algunas clases, como comentaron, son problemas que todos tuvimos porque trabajamos con esto. Es verdad. ¿Cuánto lugar puede ocupar esto en tu computadora? Habremos escuchado muchas veces mientras pedíamos una computadora más grande. Pero ¿cuánto espacio pueden ocupar? ¿Cómo optimizar el espacio? Sí. El peso. Pero a veces para pasarlo hacemos eso. No sé si. Ujú. Sí, quedaría más liviano. Ya. Lo voy a intentar entonces. Muchas gracias por la idea. Y sí, bueno, y si no, arranco nomás porque no lo puede tener aquí. Guardarlo, pero lo puedes poner, guardar como PDF y a lo mejor hasta ahí lo puedes compartir tú. No es necesario mandárselo a Claro la que sería más fácil. No sé cómo se vea porque venía con un harto efecto, pero bueno. Guardar como. Me llegó el correo, pero me está pidiendo un acceso de una clave que creo no tener. Ay, ni siquiera sé lo que es. Mm. ¡Qué horror! Ya, Mejor- aquí la voy a guardar en PDF y Sí. viviré por primera vez la experiencia de presentar en vez de una diapositiva un PDF. un A ver, PDF. veamos. Multiplicidad de soportes. Pero muchas gracias por la paciencia y la buena voluntad. ¿No? Estamos expectantes. Y si no se puede ver, no importa, te vamos a escuchar igual y va a ser igual de interesante porque lo es. Ok, aquí está el PDF. Gracias, Graciela. A ver si esto resulta. Tal vez tiene que ver algo con la configuración de mi computadora, no tengo idea. No. Ya, voy a tener que arrancar nomás porque tampoco me dejó hacer ni eso. Bien, empiezo nomás. Gracias. Entonces, Elida Lois, figura angular en el desarrollo de la crítica genética en América Latina, en el volumen coordinado por Fernando Coya, Archivos, Cómo editar la literatura latinoamericana del siglo XX, nos recuerda que el objeto de investigación de la crítica genética, el proceso de textualización, es un campo en desequilibrio. Subraya cómo, en ese análisis de la producción escrita, resulta particularmente productivo poner atención en, cito, las encrucijadas creativas, las vacilaciones, los zigzagueos, las marchas y contramarchas, con la finalidad de dar, cito, cuenta de la textualidad en movimiento, de reconstruir un proceso escritural para en última instancia ofrecer nuevas propuestas de lectura. Dentro del proceso creativo del Lugar Sin Límites me han parecido particularmente fascinantes las vacilaciones, las marchas y contramarchas en lo que respecta al trabajo del escritor con la inscripción del género en la protagonista. Comencé a estudiar este núcleo en el 2016. Como suele ocurrir cuando se trabaja con materiales de archivo, mi interpretación de las anotaciones hológrafos del escritor en sus cuadernos de trabajo y de los 3 borradores mecanografiados existentes ha cambiado considerablemente con el paso de los años. Lo que presento hoy es una cifra de ese campo de batalla escritural en el que aún me encuentro trabajando. Conforma la médula espinal del capítulo que dedicaré a la manufactura de la Manuela en mi libro que he titulado José Donoso, escritor del Lugar Sin Límites. En el último Laza discutí el mito de la génesis de la novela a partir del episodio de los 4 perros negros, leyenda que surge del propio escritor, quien en su historia personal del boom
afirma haber desgajado, cito, un episodio de cerca de una página de largo de una de las tantas versiones del obsceno pájaro de la noche que, ampliado en 2 meses, quedó convertido en El lugar sin límites. Fin de cita. Todo esto mientras vivía en la casa de Carlos Fuentes. También propuse, a partir del dossier de estudio construido, una cronología del proceso de escritura que incluye no solo el grueso del proceso de composición entre diciembre del 64 y febrero del 65, sino anotaciones anteriores, registradas en los cuadernos 22 a 25, entre el 17 de julio de 1962 y el 1 de mayo de 1963, los que pertenecen al proceso de escritura del último Azcoitía, Obsceno pájaro de la noche. En estos cuadernos se accede a anotaciones relacionadas con el burdel como espacio narrativo, a los temibles perros negros y a 2 personajes que posteriormente solo formarán parte del lugar sin límites, al abandonar en forma definitiva el último Azcoitía, Obsceno pájaro, la geisha y la Manuela. El trabajo que presentaré hoy se centra principalmente en la segunda y tercera etapas dentro del proceso creativo, aquella que abarca desde el 4 de diciembre de 1964 hasta el 28 de febrero del 65, y que queda registrada en los cuadernos 31 y 32, así como en 3 versiones mecanografiadas completas de la novela. He propuesto el 28 de febrero del 65 como el cierre de esta fase, porque corresponde al momento en que Donoso registra en su diario de escritura haber terminado la novela y realizado gestiones para su publicación. La tercera y última etapa, postulo, abarcaría marzo del 65 al 15 de noviembre del 66, fecha en que se imprime la novela en México. Esta última fase es de reescritura principalmente, se desarrolla exclusivamente en la máquina de escribir y asumo en pruebas de imprenta. Incluye la circulación de un par de copias de la novela entre colegas, el agregado del epígrafe de Marlowe, el cambio de título de Riel Eterno Lacayo al Lugar sin límites. A partir de las notas del escritor en sus cuadernos de trabajo, deduzco que Donoso termina un primer borrador mecanografiado de la novela en la noche del 21 de enero de 1965. Ese mismo día, el escritor piensa en los elementos en los que centrará la reescritura de la novela. El primero que baraja es la posibilidad de que sus lectores desconozcan el sexo de la protagonista. Cito. Importante. En el primer capítulo, la mitad, no se sabe si es hombre o mujer. Él se mete debajo de la cama, saca su vestido de española, le saca una tirita y se la mete en el bolsillo. Como se puede ver a partir del trazado de la línea irregular inscrita sobre la anotación, esta idea es rechazada. La segunda posibilidad de reescritura que Donoso considera se registra 5 días después, el 26 de enero del 65. En esta oportunidad, el escritor, en vez de optar por la ambigüedad, es decir, que no se sepa si es hombre o mujer, presente en la anotación metascrutitaria recientemente citada, decide hacer un uso deliberado de los pronombres ella y una, para referirse al personaje en el cuerpo del texto. Cito, uso del ella. En los 2 primeros capítulos es ella todo el tiempo, ella y una, menos en el capítulo 2, cuando se deprime recordando, cuando la Manuela es exigida como padre por la japonesita. Luego vuelve a ser ella. Quiero destacar el empleo de mayúsculas por el escritor en esta anotación, así como de las comillas en el último ella, porque lo interpreto como la marca de un movimiento forzado, un recordatorio autoimpuesto que se ejecutará a pesar de resultar afectado, postizo para el creador. El movimiento le permitirá a Donoso reinscribir a un personaje que en una primera instancia de escritura ha sido mayormente inscrito a través de un narrador omnisciente, que salvo cuando le cede momentáneamente la voz al personaje, es cifrado con concordancia masculina, haciendo eco de la postura del escritor, quien en su cuaderno también se refiere a la Manuela, empleando mayormente el pronombre él. Este movimiento de reescritura, sin embargo, no es el único. A partir del segundo borrador de la novela, Donoso aplica un conjunto de recursos para travestir el sexo de la Manuela a sus lectores, con la finalidad de que le asignen el sexo femenino a la Manuela, o al menos disminuya la posibilidad de que en una primera lectura se establezca una conexión entre la Manuela y el padre biológico de la japonesita,
omnipresente en la amenaza de Pancho Vega al principio del primer capítulo. Cito: a las dos me las voy a montar bien montadas, a la japonesita y al maricón del papá. Fin de cita. Además de ese uso deliberado de los pronombres ella y una para travestir el sexo de la Manuela, en la instancia de reescritura, Donoso reemplaza enunciados con concordancia en masculino, emplea deliberadamente concordancia en femenino, elimina pronombres y trabaja con el punto de vista. Paso a compartir algunos ejemplos. Aquí venían unas tablas que elaboré con mucho cariño, pero bueno, en fin, es lo que hay. En este momento, tomando en consideración este ejemplo, por ejemplo, del segundo capítulo de la novela, si bien se observa el empleo consistente de una desde el primer estadio textual, en no va a darse cuenta una, podemos ver el reemplazo del verbo en primera persona soy por el pronombre una a partir del segundo borrador, dando por resultado tan enojado porque una es loca, así como la adición de los calificativos diabla y vieja al enunciado no va a darse cuenta una. Hacia el final de este fragmento podemos ver además de la adición del pronombre ella a partir del segundo borrador y el reemplazo del enunciado, pero aquí son tan tontos los hombres, por uno centrado en la Manuela, donde se observa el empleo de la concordancia en femenino en el participio vestida. Ella saldría vestida de Manola. Por último, hacia el final de este fragmento podemos ver el reemplazo del enunciado con concordancia en masculino para la Manuela. Lo molestaba bastante por era pura ambigüedad, a partir del segundo borrador. Nótese que la sustitución permite al escritor eliminar por completo el pronombre de objeto directo masculino utilizado en el estadio textual más temprano. Otro recurso que Donoso usa para travestir el sexo de la Manuela radica en la eliminación de pronombres. En este fragmento se observa la eliminación de él. Así, el que él bailara español, del primer borrador, se convierte en que bailara español, en las siguientes versiones. El mismo recurso se observa en él, la Manuela, del primer borrador, en contraste con simplemente la Manuela, de las versiones sucesivas. Quiero destacar el trabajo de reescritura que se observa hacia el final de este fragmento, porque como podrán observar en la imagen, es mediante el cambio en el punto de vista que se posibilita en esta oportunidad la eliminación del pronombre personal. El, cito, eso lo hacía él para los caballeros, fin de cita del primer borrador, se reescribe en las siguientes versiones como eso lo hago yo para los caballeros. Mediante este cambio, la voz del narrador omnisciente, que originalmente narraba lo que piensa la Manuela, es reemplazado por un monólogo interior en el que la Manuela expresa en primera persona su rechazo a bailar a la fuerza. En este caso particular entonces, la eliminación de la marca del masculino observada en el estadio textual más temprano se logra mediante un cambio en el punto de vista que se inscribe en el uso de la desinencia verbal reforzada por el empleo del pronombre yo. Ahora bien, dentro del proceso compositivo hay momentos de alta tensión en las que la reescritura delata duda y conflicto en relación al género a emplear para la Manuela. En este fragmento podemos ver a Donoso trabajando la concordancia en el vocablo loco en relación a la protagonista. El como para volver loco a cualquiera del primer borrador mecanografiado se transforma en como para volver loca a cualquiera en el segundo borrador. Nótese, sin embargo, que el cambio de loco a loca en este segundo estadio textual no se hace en la máquina de escribir, sino a mano. Por tanto, durante la relectura del pasaje, en la versión tardía de la novela, el escritor inscribió loco, dudó y finalmente corroboró el empleo de la O engrosando el trazado de la vocal a mano. En la versión publicada, no obstante, se retorna al loca, revirtiendo el cambio hecho en el borrador más tardío. Otro momento de marcha y contramarcha se observa en el diálogo entre el aludo y la Manuela. El enunciado neutro gramaticalmente a nuestra edad, presente en el primer borrador, es reemplazado por uno que inscribe el género femenino mediante la inserción del pronombre nosotras. Mira que a la edad de nosotras, no obstante, como pueden ver, si bien esto ocurre en el segundo borrador y también en la versión más tardía, no se observa en la edición publicada donde vemos un retorno al masculino. Así,
a la edad de nosotras, del segundo y tercer estadio textual, cambia a la edad de nosotros. Lo único que uno puede hacer es esperar que la pelada se la venga a llevar. Fue precisamente a partir de estos momentos de alta tensión en los que podemos acceder al escritor luchando con la palabra y de las estrategias de reescritura identificadas que se me hizo imperante releer a la luz de los materiales de trabajo esos dos fragmentos en la novela publicada donde se observa una yuxtaposición de la concordancia de género para la Manuela. El primero se encuentra en el 4º capítulo. Narra la crisis que desata en la protagonista que su hija la llame papá. Cito la novela en su estado de edito, el destacado es mío. Pero de pronto la japonesita le decía esa palabra y su propia imagen se borroneaba como si le hubiera caído encima una gota de agua. Y él entonces se perdía de vista a sí misma, mismo, yo misma no sé, él no sabe ni ve a la Manuela, y no quedaba nada, esta pena, esta incapacidad nada más, este gran borrón de agua en que naufraga. El segundo se encuentra en el penúltimo capítulo y narra la golpiza de la Manuela por parte de Pancho Vega y Octavio. Cito: no alcanzó a moverse antes que los hombres brotados de las zarzamoras se abalanzaran sobre él como hambrientos. Octavio, o quizás fuera Pancho el primero, azotándolo con los puños. Tal vez no fueran ellos, sino otros hombres que penetraron la mora y lo encontraron y se lanzaron sobre él, y lo patearon y le pegaron y lo retorcieron, jadeando sobre él, los cuerpos calientes retorciéndose sobre la Manuela, unidos los tres por el vómito y el calor y el dolor allí en el pasto, buscando quién es el culpable, castigándolo, castigándola, castigándose, deleitados hasta en el fondo de la confusión dolorosa. ¿Qué antecedentes de estos dos fragmentos hay en los diarios de escritura de la novela y que nos permiten añadir a la interpretación de los borradores mecanografiados en los que se registran? 3 anotaciones en el cuaderno 32 resultan particularmente decidoras. La primera se registra el 17 de diciembre de 1964. Cito: ah, sí, hay un momento de monólogo interior en que la Manuela tiene completamente perdida la entidad, que realmente no sabe si es hombre o es mujer. Fin de cita. La segunda se registra un par de páginas más adelante y se relaciona con el primer fragmento, aquel que incluye la serie Sí mismo misma. Cito: una de las razones por las que la Manuela se siente incómoda con su hija es porque le dice papá y porque insiste en querer tratarlo como un hombre verdadero. La tercera se encuentra entre las páginas 70 y 71 del mismo cuaderno y forma parte de un esquema registrado el 7 de enero de 1965. Cito: lo importante de la apuesta es la presencia de los dos seres opuestos y de sexos diferentes en la Manuela. Cuando baila es mujer. 2. Después tira con la japonesa. Un mundo entero se abre a pesar suyo, que es el mundo de la masculinidad. Es hombre. Me salto al 4º punto. Cito: a pesar suyo se revela el hombre pero disfrazado de mujer, en un acto de levantarle a Pancho a su hija, pero esencialmente una síntesis en la que todos sus lados opuestos se realizan y viven. Fin de cita. En esta idea de, entre comillas, ser hombre a pesar suyo, así como en la de ser un hombre que, entre comillas, no cabe dentro de la categoría de hombre verdadero, creo identificar huellas de la postura de Donoso frente al travestismo, lo que me invita a proponer que el escritor, al momento de escribir su novela, percibía el travestismo como un disfraz, como una impostación destinada al fracaso. Palabras de cierre. El conflicto que la manufactura de la Manuela implicó para Donoso es un aspecto que queda nublado en el estado édito de la novela. Las luchas del escritor con la palabra se camuflan tras la narrativa finamente tejida de la novela, del empleo magistral de la perspectiva narrativa, y por qué no incluir también dentro de esta enumeración, a estas alturas, del lugar que la novela ha llegado a ocupar en la literatura, al ser, cito a Daniel Baldeston, uno de los textos fundadores de las letras hispanoamericanas en torno al tema homosexual, y por constituir también un texto pionero a nivel mundial debido a su presencia temática de transgénero. Fin de cita.
El análisis genético focalizado en las marchas y contramarchas en relación a la inscripción del género en la Manuela me ha permitido ofrecer una interpretación de la postura del creador frente al travestismo al momento de escribir su novela, postular la proyección de esta concepción en la voz del narrador omnisciente y por último apuntar cómo esta concepción del travestismo, en tanto mascarada, se desestabiliza cuando el punto de vista del personaje gana terreno textual, desplazando la voz del narrador omnisciente que hacía eco de la postura del escritor. De hecho, como se puede ver en esta anotación temprana, registrada en el cuaderno 31, la primera idea que Donoso escribe cuando se dispone a comenzar su entonces cuento titulado La Manuela, no tiene relación con el argumento, sino con una preocupación narrativa. Cito: el problema de la Manuela es el del punto de vista. No puede ser ella ni la hija, no puedo ser yo, que soy el que mira. La omnisciencia no me convence. En un movimiento crítico que sin duda resulta arriesgado, pero con el trabajo de archivos el que no se arriesga no cruza el río, quiero entablar ahora una relación entre este trabajo y un par de lecturas críticas de importancia histórica dentro de la recepción de la novela. En 1967, Severo Sarduy puso sobre la mesa con su escritura Travestismo a la inversión como eje interpretativo, inaugurando una serie de lecturas críticas que predominaron durante los 70 y 80, en las que la Manuela encarna una mascarada trágica destinada al fracaso. Cito: nadie ignora y sería imposible ignorarlo, dada la evidencia del disfraz, la nitidez del artificio, que Manuela es un ajetreado bailarín, un hombre disimulado, un capricho. Lo que la Manuela muestra es la coexistencia en un solo cuerpo de significantes masculinos y femeninos, la tensión, la repulsión, el antagonismo que entre ellos se crea. Fin de cita. La tendencia del escritor de significar a la Manuela en masculino, en sus materiales de trabajo, las anotaciones en el diario de escritura que materializan lo que el escritor concibe como una identidad problemática, y la intención creativa de, entre comillas, engañar al lector, la que se traduce en una campaña de intensa reescritura, dialogan productivamente con ese primer paradigma interpretativo instaurado por Sarduy y desarrollado a cabalidad por Fernando Moreno. En los 90, a partir de la revolución crítica que produjeron los postulados de Judith Butler, del desarrollo de los estudios de género y sexualidades, el eje interpretativo de la inversión es desplazado, posibilitando lecturas diametralmente diferentes de, por ejemplo, el desencuentro sexual de la Manuela y la japonesa grande, La noche de la apuesta, del motivo tras la búsqueda obsesiva de Pancho Vega de la bailarina, y particularmente significativo para el trabajo que les he presentado hoy, de los momentos de yuxtaposición de concordancia. A la luz de este nuevo eje interpretativo, la combinación de concordancia en masculino y femenino deja de cifrar una mascarada insostenible, como se propuso a partir de la inversión, para materializar en palabras de Andrea Ostrov una identificación genérica ininteligible, dentro de un espacio en que los hilos del poder y del sentido confluyen en las manos patriarcales de Alejo. Fin de cita. En palabras de Ben Cifuentes Jáuregui, donde los géneros han perdido su gramática, donde la gramática de la Manuela se torna deligrante y crea un palimpsesto con esto y aquello y lo demás allá. Mediante la perspectiva única que ofrece el estudio genético de los materiales de escritura del Lugar sin Límites, agrego entonces otra lectura posible de esos momentos de yuxtaposición, de concordancia, rescatados por Cifuentes Jáuregui y Ostrov. Propongo leerlos como un palimpsesto que aúna las huellas de la postura del escritor frente al travestismo en pugna con la representación del personaje que irrumpe y paulatinamente gana terreno textual cuando el escritor decide y logra incorporar el punto de vista de la protagonista en la novela, develando un resabio de las marchas y las contramarchas, de la lucha del escritor con la palabra en plena cocina de la escritura. Gracias. Muchas gracias, María Laura. Me subo nuevamente a los aplausos. Tenemos unos poquitos minutos antes de la conferencia final para discutir y conversar a propósito de estas tres ponencias. Bueno, quiero dar primero la palabra a alguno de los participantes.
Si es que quieran hacer algún tipo de diálogo o pregunta. Daniela Rogel tenía la mano levantada, me pareció ver. ¿Sí? No lo sé. Me pareció ver una Quizás estaba mano. aplaudiendo. Ah, pues sí. Ah, eran aplausos, efectivamente. Ah, aplausos, dice. Sí. Ya. Graciela tiene la mano levantada. ¿El micrófono? Ahí está. Bueno, realmente, como decía ayer, lo que es súper interesante es escuchar reflexiones que se basan en trabajos con mucha trayectoria. Eso le da mucha densidad al trabajo. Me quedé muy prendida en esta lucha de Donoso por salir del binarismo, pero a la vez expresar el binarismo, ¿no? Que es un poco algo que atraviesa toda la escritura, solamente eso. Y una pregunta puntual, me parece que en lo que vos citas, en una de tus citas, dijiste, a nuestra edad, a nosotros, lo que nos queda es que la pelada se la venga a llevar, ¿no? O sea, ahí en esa oración están el masculino y femenino, me pareció. Digo, creo que es, expresa algo que hoy nos afecta a todas, todes de maneras diferentes. Me parece eso, que si bien la novela publicada, obviamente que también habla sobre eso, en los manuscritos aparece esa, ¿no? La lucha por salir del binarismo y por expresar eso que en la propia vida de Donoso fue tan dramático, ¿no? Ese pensamiento. ¿No? Digo. Sí, gracias. Perdón, dale. No, y también me sentí muy cercana a las reflexiones de Carolina Repetto sobre el tema de la traducción, que en algún lugar yo defino como una forma sofisticada de la transcripción, ¿no? También me parece que... Pero por favor, porque en realidad la pregunta es a María Laura, ¿no? Como pregunta. Entonces la pregunta era sobre esta lucha por salir del binarismo de Donoso. Sí, y a la vez expresar el drama del binarismo en términos dramáticos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ese es precisamente uno de los puntos en los que todavía estoy trabajando, porque tenía esa visión al principio. Tenía la visión de que él en realidad estaba queriendo salir de un binarismo, pero a medida que he ido trabajando el proceso de escritura, siento que en realidad es menos moderno en ese sentido. O sea, lo que pasa es que simplemente se le escapa de las manos. Eso es lo que estoy viendo en el proceso. O sea, él se le escapa de las manos. O sea, realmente para él es forzado hablar de la Manuela en términos femeninos. Pero en el minuto en que ya no es un narrador omnisciente el que tiene que hablar de la Manuela, sino que la Manuela habla por sí misma, esto empieza a fluir. Entonces, en esos momentos lo que estoy viendo es la confrontación de estadios textuales diferentes. Y como yo considero que el proceso de escritura del Lugar sin Límites es el laboratorio escritural del Obsceno Pájaro de la Noche, tiene mucho sentido, porque es precisamente mecanismos como estos los que yo planteo que le permiten a Donoso terminar el Obsceno Pájaro de la Noche una vez que lo retoma. Cuando él encuentra en permitir la convivencia de estadios textuales mutuamente excluyentes, una solución. Entonces, cuando comencé el proceso lo veía así como que ha adelantado él para su época, ¿no? Y ahora lo estoy viendo de una manera completamente distinta.
A mí pero estoy ahí. me pasó en algunas soluciones de Puig en El beso de la mujer araña, que yo pensaba, la escritura sabe más que el escritor, Sí, digamos. exacto. Sí. Eso es lo que me está Sí. pasando. Sí. Pero estoy todavía desarrollándolo. Creo que es ahí donde estoy justamente Qué lindo, empantanada. qué lindo. Así que gracias, pero Bueno, muchas gracias porque todo lo que me has observado me ayuda mucho. Perdón, una cosita, yo me voy a robar a Graciela a otro link porque vamos a hacer la conferencia Sí, y pueden seguir mientras nosotras nos conectamos el diálogo y ya nos encontramos en la conferencia de cierre. ¿Sí? muchas gracias. Nos vemos en un ratito. Ya. Vale. Ya. Quería mencionar algo muy breve a propósito de quizás una especie de eje que cruza las tres presentaciones respecto a la traducción y la reescritura. O sea, en el caso de Diego es una traducción mediática o de medios, como de pasar de un formato a otro. En el caso de Donoso, de género. Ambas escrituras muy modernas, como del siglo XX, pero que siguen operando. Es un poco lo que decía Graciela, que son discusiones que todavía se están dando, todavía estamos en la transición de varios autores vivos, aún que tienen material en archivo digital, pero también tienen manuscritos, todavía no hacemos una conversión total hacia lo digital. Y me surge esta pregunta fantasmal que anunció hace un rato Diego respecto a qué va a ser el futuro del manuscrito moderno, porque todavía estamos en la transición, que quizás más adelante es una pregunta que no podemos responder ahora, pero igual me inquieta saber cómo su postura respecto a eso. Es para mí, Gastón, de tu comentario, sí. Si te Bueno, sientes aludido, sí. sí, me siento aludido porque es una pregunta que me parece central, por una cuestión también. A mí lo que me interesa de lo que podríamos llamar la transición de los soportes o la convivencia de los soportes es cómo le ha pegado a cada uno distinto, ¿no? Porque, por ejemplo, el escritor Daniel Moyano, con el que yo trabajé, tenía como una especie de afición, de pulsión, te diría, a ir comprando dispositivos tecnológicos avanzados. Él iba comprando la computadora que salía cada vez mejor. E incluso antes, el objetivo era como ir volviendo más eficiente la redacción, podría decir, más que la escritura, ¿no? El tipeado, podría decir. Tuvo máquinas de escribir tradicionales, después compró la máquina de la bocha, esa que, ¿no? que tenía todos los caracteres en la bocha, después la máquina de escribir que tenía el display, que no sé si recuerdan que se tipeaba una línea y se podía corregir esa misma línea, cuando se le daba enter se imprimía en el papel. Y Tiene una después pantallita. computadoras. Claro, y después computadoras una atrás de la otra. A mí lo que me parece interesante es cómo esto impacta conceptualmente en términos de memoria. Porque para Moyano su memoria no era tan fiable como la memoria del ordenador, ¿no? Cuando para quizás los que hemos crecido en una generación donde la convivencia de soportes es algo natural, pareciera que el futuro nos tiene que devolver de alguna manera el papel. Pareciera ser que la seguridad en lo que sería la estabilidad documental está representada por el papel, ¿no? Es decir, consideramos a la convivencia de soportes como una complementación de soportes. Quizás cada uno de los soportes por separado hoy no podrían funcionar. La cosa no podría funcionar ni con la digitalidad pura, ni con la condición analógica pura. Entonces, hay como una reflexión ahí bastante vigente, como dijiste vos, de cómo le pega a cada generación el miedo por la pérdida, sería, ¿no? Que es como constitutivo del archivo, ¿no? El archivo, con Caro lo hemos hablado bastante, el archivo es lo que es por lo que no tiene dentro, no por lo que tiene dentro, ¿no? Entonces, a la hora de pensar los procesos escriturales, esta es una discusión que no solamente no ha quedado vieja, sino que apunta a futuro, me parece. Cuando yo hacía esa pregunta de cómo será el manuscrito moderno, pienso también en
bueno, la merma también en el uso del papel, hay un montón de gente que ya no utiliza el papel y toma apuntes en dispositivos electrónicos, y dispositivos electrónicos que son cada vez más inestables por la misma incidencia de la red, ¿no? Que la red vuelve a los objetos digitales muy inestables. De hecho, los hacen hacer para su circulación, pero no para su preservación, muchas veces. Entonces, es como un punto crítico. Y si pensamos en términos de manuscritos modernos, no sé cómo sería dentro de 40 o 50 años un manuscrito. ¿Qué se podría considerar un manuscrito? No sé si alguno tiene algún otro comentario, pero es como un tema apasionante. Sí, permiso. Yo querría hablar un poco... ¿qué es eso? Dejando silenciarle todo. Bueno. Una cagada repelente, viva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, Estoy intentando silenciar. apestosa, maloliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena, jodida, Creo que es culiada, esos ataques que se hacen a camada, través de malnacida, que cometen retardada, atrasada, representaciones inútil, y tiran mongola. groserías. Es común últimamente. Se pueden también. anular si uno quiere, en realidad. Eso Creo. No, estoy- muchas sí. veces no se puede, que es lo que pasó acá, no Ah. hay cómo silenciarla, pero ya, Sí. ya Bien. no logró el objetivo, da lo mismo. Bueno, Puedes bueno. hablar, Carolina, dale. O No, sí en lo realidad, logró porque estuvo bueno igual también que pasara. nunca me había pasado todavía. No, me pareció muy interesante, más allá lo de María Laura, más allá del trabajo específico y tan puntilloso con el juego de los pronombres y ese ida y vuelta, digamos, la manera de decodificar que has hecho una pequeñísima historia sobre los lectores de Donoso, ¿no? Desde Sardú en adelante, y cómo va cambiando también la manera de pensar, bueno, un poco lo que Graciela decía acerca del binarismo y de la propia elección de género, ¿no? Me quedo con eso también pensando en cómo desde esos códigos diferentes traducimos un viejo manuscrito, ¿no? Vos misma, como investigadora, cómo vas traduciendo eso y cómo se produce un cambio en tu mirada y tu lectura sobre esos manuscritos, que me pareció muy bueno. Y bueno, y justamente un poco para Diego era solamente un comentario sobre la traducción de los soportes, que ya lo había dicho Gastón, ¿no? Me parece que eso también está siempre allí. No sé si María Laura tiene algo para decir sobre lo de las diferentes miradas de los investigadores, pero era apenas un comentario. Gracias. Bueno, te agradezco que te haya convencido, porque esa era una parte, es lo último que he estado agregando a la discusión y no estaba tan, quería foguearlo, así que muchas gracias. Ojalá hubiese podido mostrarle con las imágenes, se veía todo infinitamente más claro, pero así que gracias, me sirve saber que sí, que es un nexo que a ustedes les resulta o que a ti te resulta interesante, ¿no? A mí, dentro de los diferentes proyectos en los que me he ido tirando con crítica genética, cuando siempre intento lograr ese círculo de manuscrito con obra publicada, pero luego retomar la crítica y llevarla a esa discusión. Y no siempre me resultó muy bien, creo, cuando trabajé la Casa de Ejercicios Espirituales de la Encarnación de la Chimba, y ahí pude volver a la crítica y decir, bueno, en algún minuto dijimos que la casa quedaba en este lugar, según los manuscritos, la verdad es que no necesariamente, o sea, discutir, ¿cierto? A partir de cómo hemos leído exclusivamente algo a través de la versión edita, ¿no? Pero a veces no me resulta, así que en este momento estoy ahí intentando eso, lo logré con 2 lecturas históricas, tengo que ver si puedo meter alguna más o si lo dejo ahí, ¿no?
el trabajo tuyo, Diego, me parece fascinante. O sea, realmente me hace pensar también, ¿cierto?, la realidad de Salman Rushdie también, que vendió, el archivo compró un computador completo, ¿no? Así que sí, esto comenzó hace rato ya. Me imagino que como investigadores simplemente nos vamos a tener que adaptar y vamos a tener que crear nuevos conceptos, ¿no? Adaptar a lo que, como dices tú, ¿qué es un manuscrito? Vamos a tener que distanciarnos un poco de la etimología y de lo que hemos trabajado hasta el momento para crear nuevas categorías, y la crítica genética siempre ha trabajado a partir de un manuscrito. Entonces aquí esas categorías y esas relaciones que apuntabas tú, ¿cierto, Carolina, de sustitución, qué sé yo, les vamos a ir dando un nombre a partir del formato como el que tú rescataste, ¿no? Así que creo que queda un camino largo, pero tengo esperanza, digamos, y ya tenemos ejemplos de edición digital bastante significativos, ¿no? Nos podría compartir después algunos ejemplos por correo, donde uno ve en la pantalla 2 o 3 estados textuales, etcétera, ¿no? Diego, Sí, quería hacer unos comentarios sobre esto que acaba de decir María Laura, y antes sobre lo que dijo Caro. Sobre es muy interesante pensar, Caro, la traducción del soporte, y también pensarlo en términos formales. ¿Cuál es la imagen de la palabra? ¿No? Porque, por ejemplo, con la experiencia del Amstrad, yo perdí 1 mes y medio intentando conseguir la computadora en sí. Claro. ¿Por qué? Porque lo que yo me manejaba hasta ese momento con un presupuesto conceptual del original como el que todos pensamos, ¿no? Y lo que yo quería era yo quería de alguna manera restaurar ese secreto, como diría Derrida. O sea, yo quería conseguir la computadora que había usado Moyano para poder imprimir los textos de la manera en que él los imprimía y los corregía y les anotaba al margen, porque tenía valga la redundancia, tenía la impresión de que logrando esa imagen de la palabra, de esa impresora de punto, yo iba a estar un poquitito más cerca de la idea de manuscrito, si se quiere así. Más allá de que en términos literarios, no sé cómo se lo quiera pensar, semióticos, semánticos, de cualquier dimensión, el texto es el texto, y en una versión RTF yo terminé leyendo lo mismo que hubiese leído al imprimir los documentos por el Amstrad. Para mí había algo ahí, para mí perdí algo en ese proceso. Para mí perdí la posibilidad de ver cómo estaban los textos impresos. Textos que de alguna imagen de la palabra que yo ya conocía, porque tuvimos acceso a papeles impresos a través de la computadora Amstrad, ¿no? Y ya sabíamos más o menos cómo quedaban. Pero para mí eso significó como una pequeña pérdida, ¿no? Y si eso lo tratamos de pensar a futuro, como lo que decía María Laura, de qué manera este tipo de trabajos se puede adecuar a lo que, siempre corriendo de atrás al cambio tecnológico, porque siempre lo vamos como corriendo de atrás, pareciera ser que, yo no estoy muy al tanto, quizás exista, pero pareciera ser que hay como una asignatura pendiente entre el vínculo de la genética textual con determinadas aplicaciones o software que van más allá de los procesadores de texto. Porque hay un montón de autores que están empezando a tomar apuntes y a dejar huellas en un montón de formatos y de aplicaciones y demás que exceden al procesador de texto, y que pareciera como que todavía no han sido del todo atendidos por estas disciplinas, ¿no? Y pareciera que, quizás eso pueda de alguna manera subsanar un poco la pérdida del trazo, por decirlo así. Lo que pasa es que eso exigiría para todos nosotros una alfabetización y una especialización en terrenos técnicos que son bastante complejos, porque así como por ejemplo se empiezan a estudiar la recuperación de versiones anteriores en un mismo Word que quedan como gosteadas, que quedan como guardadas ahí de fondo, y en algunos casos se pueden recuperar, en otros no, a la hora de cotejar distintas versiones, dentro de un mismo archivo Word. Hay mucha gente que, no sé, por ejemplo, creo que Graciela trabajó con Velatín, y Velatín, la vez que nos lo encontramos en Francia, creo que Caro estaba, contó que tomaba apuntes o escribía directamente en el blog de notas del teléfono. Entonces hay un montón de dispositivos y de formatos digitales que están de alguna manera capturando un montón de huellas
escriturales, de procesos escriturales, y que todavía nosotros no los terminamos de manejar mucho. Me parece que el futuro puede ir un poco por ahí, ¿no? Excelente. Muchas gracias, Diego. Habrán visto ahí en el chat, ya está iniciando la charla de cierre para que nos cambiemos de plataforma. Ahí tienen el link disponible y podemos continuar hablando, discutiendo. Ahí también hay un chat para que intervengamos y escuchemos a Graciela. Así que Muchas muchas gracias, gracias. Diego, Carolina, María Laura. Gracias a todos. Gracias a Nos todos. vemos. Gracias a todos, un gusto. Chau, chau. Igual. Gracias, chao.